Hoy os traigo los que para mí han sido el primer y segundo mejor 11 de la última Eurocopa de Naciones. Así hacemos un repaso a la última gran competición de selecciones en Europa y por saber también un poco el estado de forma de aquellos jugadores que deslumbraron y saber en qué equipo están. Nos sirve también un poquito para seguir con la dinámica de mi anterior vídeo en el que ya hablaba de selecciones. Y como siempre hago, voy a compartir con vosotros los criterios en los que me he basado. La regularidad mostrada por estos jugadores tanto en la fase de grupos como en las eliminatorias directas y el impacto y la relevancia que han tenido en sus equipos y el torneo. Voy a usar en esta ocasión un sistema 4-3-3 para mis dos onces. Vamos con mi primer once. En la portería pongo al que para mí fue el mejor portero de la última Eurocopa, me refiero a Kasper Schmeichel. Hijo del mítico Peter Schmeichel, portero del Manchester United. Su hijo no tiene mucho que envidiarle, a mi parecer ya en el Leicester lo viene haciendo muy bien las últimas temporadas y en la última Eurocopa lo pongo como primer portero de mi primer once porque considero que se tuvo que emplear más a fondo que otros porteros que también lo hicieron muy bien y destacaron, pero la selección danesa por su forma de jugar y porque no es una selección tan potente se prestaba más a que le llegaran más al área y Kasper Schmeichel hizo un trabajo increíble. En el lateral izquierdo pongo a Joachim Mele. Una de las revelaciones del torneo para mí, el danés fue muy importante para su selección y cumplió con creces en defensa, pero también aportó mucho en ataque para el combinado danés. Jugador muy a seguir a tener en cuenta y a seguirlo de cerca en la Serie A con tan solo 24 años. Como pareja de centrales pongo a Bonucci y a Chiellini. Con 34 y 37 años respectivamente se mostraron como la pareja de centrales más sólida del campeonato, el primero además aportando goles muy decisivos. Dos ejemplos de constancia, de brega, de saber estar en el campo y además de saber intimidar a los rivales y hacerse grande en las grandes citas. Y en el lateral derecho pongo a Kyle Walker. Para mí el del City fue el lateral derecho de más garantías y más constante durante todo el campeonato. Y mi centro del campo de tres lo empiezo con Jorginho. El del Chelsea no hizo sino refrendar su gran temporada y demostrar que ha sido uno de los jugadores más claves de este año 2021, siendo pieza fundamental tanto para el equipo de Londres, del Chelsea, ganando la última edición de la Champions League, como de la selección azzurra, ganando también esta última Eurocopa. Le acompañará en el centro del campo Calvin Phillips. El de Leeds United, de tan solo 25 años, ha demostrado ser una de las revelaciones de este último campeonato y ha sido una apuesta muy valiente de Gareth Southgate, hay que decirlo, y le ha respondido a las mil maravillas. Y va a completar mi centro del campo de mi primer once, Koke. Se ha hablado mucho de Pedri sobre todo. Para mí Pedri, Koke y Busquets desempeñaron un papel muy importante, los tres jugaron muy bien para España, pero yo quiero destacar muy especialmente a Koke porque hizo un trabajo tremendo de recuperación, de desgaste y de sacrificio en todos los minutos que jugaba, y cuando no estaba él en el campo se notaba demasiado que nos hacían mucho más daño, nos asfixiaban más al combinado español. Es por ello que lo pongo en el primer once. Y en ataque, caído a banda izquierda, pongo a Raheem Sterling. Para mí el jugador de ataque más consistente e incisivo de una gran Inglaterra en este torneo. Y como referencia en punta de ataque pongo al joven y aún prometedor jugador checo Patrick Schick. El del Bayer Leverkusen demostró en esta Euro por qué el equipo alemán pagó casi 27 millones de euros para hacerse con sus servicios cuando vino de la Roma. Es un jugador que teniendo 25 años aún tiene mucho margen para poder convertirse en uno de los delanteros centros más completos de Europa. Decir también que lo que va de temporada en la Bundesliga está haciendo un papel muy bueno, muy importante con el Bayer Leverkusen. Y para completar el ataque pongo caído a banda derecha a un jugador que a mí ya me encantaba antes de la Eurocopa y que después de la Eurocopa yo creo que se ha confirmado como uno de los grandes jugadores de ataque en Europa. Hablo de Federico Chiesa. Un extremo puro con una capacidad para encarar y finalizar las jugadas tremendas. Y si no, que se lo digan a España. Y ahora arrancamos con mi segundo once y en él empezaré en portería con Donnarumma, un portero muy joven, todavía con una capacidad de mejora y de ser uno de los mejores porteros del mundo incuestionable. Y fue un portero que cumplió durante toda la Eurocopa, pero que desde luego se terminó convirtiendo en héroe inesperado de aquella final en la tanda de penaltis. Es por ello que va en mi segundo once. Y en el lateral izquierdo pongo a Luke Shaw. El del United jugó un campeonato brillante
yendo de menos a más durante todo el campeonato. Y como pareja de centrales pongo a Laporte y a Maguire. Para mí Laporte es otro caso de un jugador que fue de menos a más durante el torneo, acabó muy bien y a día de hoy para mí es el único central de garantías que tenemos realmente en la selección española. En cuanto a Maguire, fue un coloso en todas las jugadas por balón aéreo, las ganaba todas, era tremendo. Y recordaros que la selección de Inglaterra se mostró infranqueable durante todo el torneo, recibiendo solo 2 goles, uno en semifinales de Dinamarca y el de Bonucci en la final. Y en el lateral derecho pongo a uno de los jugadores que me sorprendió gratamente durante este torneo. Hablo de Giovanni Di Lorenzo. El del Nápoles se mostró como uno de los jugadores más solventes y regulares ejerciendo como lateral en este torneo. Y en mi centro del campo voy a iniciarlo con Shaqiri. El jugador suizo se mostró como un ejemplo claro de lo que fue Suiza en el torneo, un equipo muy sólido, mostrándose con un compromiso tremendo en defensa, pero además sorprendiendo a todos con sus cualidades en ataque. Y Shaqiri fue la máxima expresión de lo que significó Suiza en el torneo, una Suiza que ya eliminó a Francia, la todopoderosa Francia, y que nos puso las cosas muy difíciles, hay que reconocer. Es por ello que Shaqiri, el actual jugador del Olympique de Lyon ahora, va en mi segundo once. Y lo acompaña otro de los jugadores revelación bajo mi punto de vista en el torneo, el danés Mikkel Damsgaard. Este jugador demostró tener un desparpajo tremendo para sus 21 añitos tan solo. Suyo fue el golazo que acabó con la imbatibilidad del equipo inglés en las semifinales. Y es un jugador muy a tener en cuenta, a seguir muy de cerca en la Sampdoria, en la muy interesante Serie A. Y completa mi centro del campo del segundo once, Pedri. El canario demostró con tan solo 18 años que no le importa asumir responsabilidades y que puede aguantar la presión que supone un gran torneo. Y su capacidad de proyección y de mejora son tremendas, son incuestionables. Habrá que tener mucho cuidadito con él y cuidarlo, porque cualquier comparación con Iniesta puede ser odiosa, la verdad. Y en ataque, caído a banda izquierda, pongo a Insigne, otro jugador italiano que se confirmó como un grande de Europa en este torneo. Viene haciéndolo ya muy bien durante muchas temporadas en el Napoli y demostró una vez más todo lo que es capaz de hacer con tan solo 1,63 de altura. Una locura. Y como referencia en punta de ataque pongo a Harry Kane. El inglés tardó un poquito en entrar en calor en la competición, pero una vez lo hizo demostró por qué es uno de los mejores 9 del planeta ahora mismo. Y completa el ataque Cristiano Ronaldo, inagotable máquina de hacer goles y de competir. Cierto que Portugal se despidió demasiado pronto del torneo en octavos, pero eso precisamente le da incluso más mérito al hecho de que Cristiano fue el máximo goleador del torneo junto con Patrick Schick, jugando tan pocos partidos Portugal. Y como siempre lo voy a completar con un banquillo y lo empiezo con Spinazzola, el jugador de la Roma. Cierto que se perdió las semifinales y la final por lesión, pero hasta cuartos fue pieza fundamental de Italia, generando muchísimo peligro, desdoblándose mucho por banda, un jugador muy importante y también a seguir. Y también pongo en mi banquillo a Azpilicueta. El navarro fue una pieza fundamental para España desde que Luis Enrique le dio entrada en el 11 titular. Fue un jugador irreemplazable y le imprimió carácter a España que nos hizo mejorar y mucho en el torneo. Y también pongo en el banquillo a Luka Modric. Cierto que Croacia con esta nueva generación no dio la talla tanto como se esperaba quizás, pero Luka Modric fue un jugador que una vez más daba gusto verle jugar. Recuerdo en el partido de octavos contra Croacia que daba la sensación de que jugábamos contra Luka Modric y 10 más. Un deleite y un placer verle jugar a este crack. Y también incluyo a Dani Olmo. El del Leipzig salió desde el banquillo en la mayoría de partidos, pero cuando jugó de titular, por ejemplo contra Italia en semis, se mostró como el mejor jugador en el campo de los 22 en realidad. Y además cada vez que entró desde el banquillo le dio otro equipo, otro aire al combinado español. Es por ello que al menos en mi banquillo tiene que ir. Y va a completar mi banquillo Romelu Lukaku. Similar a Cristiano Ronaldo, fue un jugador que también se despidió demasiado pronto de la competición, pero demostró ser un 9, uno de los mejores 9 en Europa en el momento, en el mundo, y siempre da la cara en las grandes citas y en los grandes partidos. Segundo máximo goleador del torneo, es por ello que lo pongo en mi banquillo.
Bueno, y os dejaré en la descripción del vídeo la fecha exacta del debate en directo que haré de esta propuesta, de este vídeo en un mes. Y como siempre digo, esta propuesta en concreto, la de el mejor y segundo mejor 11 de la última Eurocopa, pues es un poco el tema canalizador, pero al final podemos derivarlo de muchas maneras y ligarlo a la actualidad. Como digo, hay muchos jugadores que deslumbraron en la última Eurocopa que está muy bien saber dónde juegan exactamente para seguirlos un poco más de cerca y no perderle la pista, así que dadme también, por favor, como siempre, vuestras opiniones acerca de cuál habría sido vuestro 11, qué jugadores habríais incluido, qué piezas cambiarías del primero, del segundo 11, del banquillo. Dadme vuestra opinión, espero vuestros comentarios y como siempre os digo, dadle al like, suscribiros y compartirlo por favor con gente que sepáis que le pueda gustar este formato y este canal, lo que yo propongo. Y como siempre, cuidaros mucho. Chao.